En aquest, a fons, entrevistem a la senyora Eloísa del Pino, investigadora i presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científiques, CSIC, per analitzar els reptes actuals de l'estat del benestar i entendre els desafiaments i oportunitats en la gestió de les polítiques socials. Les administracions locals tenen un paper important en la garantia dels drets socials. Quins creus que són avui en dia els perills que enfronta l'estat del benestar i com impacten en els municipis? Efectivamente, las administraciones locales tienen un papel absolutamente esencial, porque muchas de las necesidades de los ciudadanos surgen en el ámbito donde los ciudadanos viven, ¿no? Tienen que ver con su salud, con la educación, con el empleo, etcétera. Hoy hemos hablado, por ejemplo, del impacto del entorno ecológico y ambiental también en la vida de los ciudadanos y, por lo tanto, los municipios y las regiones, en el caso de español las comunidades autónomas, tienen un papel clave. Yo no diría tanto que hay peligros en el estado del bienestar, sino retos. El estado del bienestar es una institución ya muy antigua y periódicamente tiene que atender a determinados desafíos que tienen que ver con lo tecnológico, que tienen que ver con lo financiero, que tienen que ver ahora con el envejecimiento de la población y que tienen que ver con el reto ecológico. Y a veces los municipios tienen un papel privilegiado justamente para poder atender esos temas porque están más cerca de los ciudadanos y conocen mejor sus problemas. Es verdad que enfrentan un reto de infrafinanciación y un reto que a veces no entendemos y no ha sido bien atendido en los últimos años, pero no quiere decir que tengan menos capacidades, sino muy al contrario, a veces capacidades sòlides i professionals sòlidos que entienden muy bien esos desafíos. D'altra banda, les dades macroeconòmiques en els últims anys tenen una tendència bastant positiva al nostre país. De nou, aterrant a l'àmbit local, quines polítiques locals podria ser necessari enfortir i o modificar o redefinir en l'escenari actual? Efectivamente, es verdad que la evolución de la economía es muy buena en los últimos años en España, las previsiones de crecimiento incluso se han mejorado en los últimos meses y ahora es necesario aterrizar todas esas mejoras en lo macro, también en el nivel micro. En el ámbito local hay muchísimas cosas que hacer. Una sobresaliente es lo que tiene que ver con la vivienda, que es un problema que tiene ya varios años, pero que cada vez se agudiza más y los ayuntamientos tienen algunas capacidades de actuación sobre la vivienda, aunque no todas. Las comunidades autónomas y el Estado también tienen que decir algunas cosas sobre la vivienda. Tenemos otros problemas asociados con la vivienda, como son, por ejemplo, los que tienen que ver con la pobreza energética, que nuevamente los ayuntamientos también tienen algunas herramientas, pero de nuevo escasas, y igualmente con algunas otras vulnerabilidades. Finalment, no podem deixar de preguntar-te en qualitat de presidenta del CSIC per les polítiques socials basades en l'evidència. Ens interessa principalment el paper que podria jugar les administracions locals en aquest àmbit. Todas las administraciones tienen que asumir su responsabilidad en poner en marcha políticas basadas en la evidencia. Esto es cada vez más central, primero porque los recursos son escasos y tenemos que ser eficaces y eficientes en utilizar esos recursos y, por lo tanto, buscar información que nos diga qué políticas pueden ser las más adecuadas, probablemente no las perfectas, pero sí las más adecuadas. Es verdad que cuando un responsable público toma decisiones no solamente tiene que tener el input de las políticas basadas en la evidencia, hay otras muchas cuestiones que tiene que poner sobre la mesa, pues por ejemplo la aceptación social, cuestiones éticas, disponibilidad financiera, capacidad para llevar a cabo esas políticas públicas en términos de funcionariales, etcétera, pero es fundamental y todas las administraciones, incluidas las locales, tienen que hacer ese esfuerzo. Nosotros, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estamos trabajando justamente con varios programas, Science for Policy o nuestra red de demostradores, para apoyar a los ayuntamientos, que a veces, si son ayuntamientos de ciudades muy pequeñas o de pueblos pequeños, no tienen todos los recursos que necesitan, para apoyarles y asesorarles en todo aquello que necesiten en el ámbito de los temas en los que trabajamos, que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la biomedicina, con la salud, con el medio ambiente, con los fenómenos naturales, etcétera, con otro tipo de cosas. Así que ahí estamos para colaborar con ellos.